cuando uno tiene a Cristo Jesús, mis hermanos, uno puede dar y nunca nos quedamos cortos. ¿Sabías eso? Da y se te dará. Medida buena, no nos quedamos cortos nunca. No nos quedamos cortos nunca del amor de Dios. No nos quedamos cortos nunca de la misericordia, la bondad de Dios en nuestra vida. El eterno Dios, mis hermanos, suple de acuerdo a sus riquezas en gloria a cada uno de nosotros, de acuerdo a las necesidades que tengamos. No solamente económicamente, pero está hablando en todo sentido, mis hermanos. Nos ayuda mentalmente, nos dio un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Templanza, que quiere decir control. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que ahora no necesitas estar descontrolado. Si te pega la vida y te sacude de un lado para el otro, puedes tambalear un poco. Pero mis hermanos, ¿sabes qué? Caemos. Pero dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo vuelve a levantar el Señor. Este Dios es algo increíble, es maravilloso. Y dice que estaban teniendo favor con todo el pueblo. La gente necesita ver esto. Yo le preguntaba a la gente que usaba drogas, le digo, dime una cosa, ¿qué es lo que sientes? Oh, no, es una experiencia única, tú tendrías que tenerlo. Le digo, no, yo no necesito eso. Le digo, porque ¿cuánto gastas tú en esta adicción que tú tienes? Había una muchacha que nunca me olvido nunca. Esta muchacha se veía muy alegre y todo eso, hasta que un día no vino a trabajar por 3-4 días y no sabíamos qué había pasado. Nadie atendía en su casa. Había ido a California y se dio una sobredosis de droga, porque estaba acostumbrada, su cheque entero iba para las drogas. Y estaba hospitalizada tratando de deshacerse de eso de su sistema. Es que el mundo, te voy a decir una cosa, todo lo que ofrece no puede traer alegría al corazón ni trae paz como solo Dios la puede traer. Sabes que yo conocí muchísima gente muy rica, extremadamente rica. Conocí al dueño del hotel, el Imperial Palace, a Ralph Engelstad. Era un hombre que tenía todo y no tenía nada porque no tenía paz. No podía dormir, no estaba tranquilo porque tenía una sola hija y estaba desesperado de que tuviera que dejarle todo su dinero a esa muchacha. Ahora imagínense ustedes su hija y qué padre. Nos dice allí que la gente, el pueblo tenía favor con la iglesia, o la iglesia tenía favor con todo el pueblo. ¿Sabes lo que hacía el Señor? Dice el verso 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora la pregunta es, ¿por qué cada día? Porque cada día estaban en el templo. Fíjense en qué cosa. El Señor añadía todos los días a la iglesia, porque la iglesia estaba todos los días, se estaban reuniendo. Y esto es algo maravilloso que Dios enviaba a los que iban a ser salvos. En Hechos 4:4 nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, nada más que los varones. Cuando llegamos al capítulo 4, los varones, si eran mujeres también incluidas, otras 5,000, y si había niños, habrían por lo menos 15,000. El Señor iba añadiendo todos los días a una iglesia que estaba determinada a orar, era un crecimiento explosivo. Encontramos en el capítulo 5, y ahora vamos a entrar allí, porque yo quiero que ustedes vean la secuencia en el libro de los Hechos, de una iglesia que está determinada, que está fundamentada en creer, en decir, vayan por todo el mundo, sean testigos, comenzando en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 5, vean el versículo número 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahora hay una cosa, que es lo siguiente, vuelvo a repetir, uno puede dar de lo que tiene. Cuando uno tiene la palabra de Dios morando en la vida del creyente, mis hermanos, este libro se convierte en algo muy importante,
para cada uno de nosotros. Porque hay algo, ¿sabes? Este versículo me pegó, pero bien así, fuerte. En estos días he estado meditando en este versículo donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes dirán, oh, wow, pero ¿sabes lo que está diciendo eso? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora yo quiero que entiendas una cosita. Fíjate esto. Cuando el Señor le dijo a Noé, construye el arca, porque va a haber un diluvio, Noé comenzó a vivir de la palabra que Dios le había dado, no solamente de pan, pero lo estaba recibiendo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decirte una cosa con respecto a todo lo que sale, que el hombre vive de la palabra de Dios. Y ustedes dirán, Noé, ¿qué tiene que ver con ese versículo? Tiene que ver en esto. Noé construye un arca. Te voy a decir algo. ¿Quién cerró la puerta o las puertas de aquella barca? Dice que Dios con su mano cerró las puertas y comienza el diluvio. Segundo, aquella barca no tenía timón. Aquella barca estaba flotando en las aguas, llevada por la palabra de Dios hasta llegar al lugar donde Dios quería que se estableciera y se asentara. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque el justo vivirá porque por la fe caminamos, andamos por fe. No estamos viendo por vista, porque la vista nos puede decepcionar, la vista nos puede engañar, pero sin embargo, cuando entramos en esa plena confianza y convicción de la fe, que cuando Dios dice una cosa, mis hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de la boca de Dios, mis hermanos, Dios nos empieza a llevar con esa fe, empieza a movilizarnos de una manera. Y ¿sabes qué? Cuando yo empiezo a leer lo que Dios ha hecho con este hombre, lo que hizo con esta mujer, lo que hizo con la iglesia, es una cosa increíble. ¿Cómo no voy a estar fascinado con este Dios? Ayer estábamos caminando con mi esposa, pues me dice, mira, noto que tienes unos gramos nada más de sobrepeso. Y yo digo, gramos nada más, o sea, hay unos cuantas libras ahí. Y dice, vamos a caminar. Y empezamos a caminar y empezó a ver unas plantas que yo nunca había visto en mi vida. Pero una cosa increíble, una variedad de plantas del desierto que yo digo, pero esto es algo increíble. La mentalidad de Dios en cada detallito. Y Dios dice que habló y fue la vegetación en toda la tierra. El versículo 28 del capítulo 5 de Hechos nos dice, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de la doctrina de ustedes y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Te imaginas tú la ciudad de Las Vegas cubierta con el evangelio de Cristo Jesús? Lo que sería. ¡Wow! Y ustedes dirán, ¿podemos? Mis hermanos, solamente tomaron a 120 hombres y mujeres que estaban reunidos en el aposento alto y empezaron a orar, y el Espíritu Santo vino sobre estos apóstoles y comienzan a predicar el evangelio. Y ¿sabes qué? Dios empieza a hacer el resto. Y dice que cada día se añadían más. Cada día se añadían más. ¿Sabes por qué la gente empieza a añadir? Porque en aquellos días, como lo es en el día de hoy, en aquellos días tenían dioses, en aquellos días tenían una variedad de dioses increíble, pero ninguno de ellos puede satisfacer con solo el único y verdadero Dios, como dice el Señor, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y cuando uno conoce al único y verdadero Dios y lo que puede ofrecer, la vida en abundancia, la tranquilidad, la paz, mi gozo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, mis hermanos, les doy mi gozo para que el gozo de ustedes sea cumplido en ustedes. Y cuando uno tiene todo eso, ¿ustedes creen que el mundo no está interesado en escuchar una cosa así? Claro que sí. Dice allí, ustedes han llenado la ciudad con esta doctrina, esta enseñanza de este Cristo. Según Josefo, en este capítulo 5,
mis hermanos, de 3.000 que arrancaron, o 120, vamos a empezar del 120. Según el historiador Josefo, para cuando llegan aquí al capítulo número 5, mis hermanos, había arriba de 30.000 creyentes. Cuando se llega al capítulo 15, de hecho, Josefo mismo dice, esto ya es una cosa que no se puede parar, hay arriba de 100.000 cristianos en todo Israel y se estaban dispersando por todas partes. Vean conmigo en el capítulo 6 de Hechos y versículo número 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, de los fariseos, que obedecían a la fe. ¡Qué cosa increíble! Lo que pasa es que cuando uno tiene algo y comienza a ofrecerlo, hay gente que está interesada en tener lo que nosotros tenemos. No hay freno, no hay quien detenga el crecimiento. A pesar de las amenazas, le hemos prohibido que no hablen más en el nombre de Cristo Jesús. A pesar de la persecución, el Señor seguía haciendo su obra en la iglesia. Vemos en Hechos 11, versos 21 y 24. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gran número creyó y se convierte al Señor. Una gran multitud dice que creyó en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué vemos? Vemos a la iglesia tomando en serio el mandato de evangelizar. Eso es todo. Vemos en el capítulo 8 que hubo una gran persecución y dice que salvo los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero la iglesia que fue desparramada por todos lados. En el versículo número 4 nos dice que iban predicando el evangelio por todas partes donde iban. Y estaban en Judea, estaban en Samaria y comienzan a predicar. Mis hermanos, no había nada, tomaron muy en serio. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? El fin es que el Señor agregaba cada día a la iglesia gente. ¿Y qué es lo que noto, mis hermanos, con el Evangelio? Te voy a decir que el Evangelio no es solamente hablar de Cristo Jesús. El Evangelio tiene que ver con respecto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de ver lo que es la palabra del Señor, porque cuando la iglesia se reúne, mis hermanos, en una reunión, para mí es algo tremendo. Yo estoy mirando, ¿saben qué? Lo que estoy mirando aquí, cuando estamos 2 o 3 reunidos, yo sé que mi buen Señor ha dado promesa de que 2 o 3, cuando estén reunidos en su nombre, allí está. ¿Ustedes creen que este culto no es importante para mí? Sí que lo es, porque Cristo Jesús está con nosotros. Y eso me motiva, me alegra, porque si al Señor le trae alegría que solamente existan 2 personas que se reúnan en su nombre, mis hermanos, ¿para qué necesita una multitud? Qué lindo tener una multitud, pero 2 o 3 y allí está el Señor, eso me basta. La iglesia entonces es el compañerismo entre creyentes. ¿Para qué? Para exaltar al Señor, para exaltarlo. ¿Cuál es la razón que viniste hoy a la iglesia? Si Cristo está aquí, te voy a decir una cosa. Si nosotros tuviéramos la mentalidad, nuestra actitud de decir, donde 2 o 3 reunidos, si llega a venir mi hermanito o mi hermanita, ya vamos a ser 2, el Señor va a estar en medio nuestro. Ya entonces, ¿sabes que tendría que una adoración de decir, el Señor está en medio nuestro? El Señor prometió eso, que aquellos que se reunían en su nombre, Él estaría presente. Qué lindo que es este Señor. Mis hermanos, la iglesia se convirtió en un lugar del testimonio del amor de Dios. Había gente en necesidad, había un problema. En el capítulo 6 lo traen a los apóstoles dijeron, miren, nosotros nos vamos a encargar de la palabra, pero ustedes encárguense, escojan a hombres que estén llenos del Espíritu Santo y comiencen a aliviar la necesidad de aquellas viudas que eran griegas, que estaban allí y dice que les pareció bien y el número comienza a crecer y a crecer. Era una iglesia que confrontaba problemas, los solucionaban en amor, había compañerismo, no solamente eso, había un cuidado mutuo. Estaban ministrando, estaban sirviendo en lo que respecta a la enseñanza de Cristo Jesús.
Pablo nos está diciendo a nosotros de que somos un cuerpo, quiere decir que existe una unidad que no puede alterarse. Cuando estamos unidos no se puede alterar, no se puede dividir. Cuando una iglesia entiende de que somos un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza, mis hermanos, no hay manera que el enemigo pueda dividirlo, a no ser que nosotros dejemos que el enemigo divida. La palabra de Dios nos dice